Muy bien, llegamos ahora sí a los estados financieros contables, que son bien importantes para presentarlos a nuestros inversionistas y que son muy importantes para nuestro plan de negocios. Y vamos a ver el primero de ellos, que es el estado de pérdidas y ganancias. Y vamos a comenzar por describir qué es el estado de pérdidas y ganancias. eh, y otras personas lo llaman el estado de resultados, eh, que es un documento contable eh, de una empresa o de un negocio donde se registran con detalle y ordenadamente todos los ingresos y los egresos durante un periodo determinado. Y por eso es un resultado. Ojo que el estado de pérdidas y ganancias tiene una característica, eh, y es que funciona como el resumen de un periodo de tiempo. Lo que nos va a reflejar el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados es lo que pasó en un periodo de tiempo que fue escogido por los gerentes de la compañía o bien por una norma contable que puede llegar, que en Colombia, por ejemplo, es un periodo anual. Y en ese periodo, en este estado financiero, vamos a encontrar el resumen de los ingresos y los egresos que ocurrieron durante ese periodo de tiempo. Eh, y es muy importante porque nos permite, eh, digamos, resumir o navegar eh, por ese periodo o por esa etapa sobre la cual hemos decidido medir los resultados. Y aquí es importante mencionar o recomendarles que si bien por un lado hay que cumplir unas normas contables, este es uno de los estados financieros que yo no recomendaría limitar solamente al cumplimiento legal o contable, que es un periodo anual. Yo recomiendo que el PIG o el estado de pérdidas y ganancias sea un ejercicio también de periodos cortos, porque es un ejercicio muy útil que permite ver lo que pasó, por ejemplo, en un mes, que son normalmente periodos típicos de observación, o en un trimestre, que es un periodo fundamental de observación, por ejemplo, para compañías públicas que se encuentran en la bolsa de valores. Hoy en día es una exigencia presentar resultados trimestrales. Pero entre más corto lo puedan hacer o entre más dinámico lo puedan manejar, es un estado financiero y una herramienta que permite hacer un seguimiento del negocio muy interesante. Y vamos a ver entonces a continuación cómo sus componentes. Digamos que el primer gran bloque que compone un estado de pérdidas y ganancias son los ingresos. Y los ingresos no son más que el resultado de unas ventas, que como ya lo vimos al iniciar este módulo, tiene que ver con un presupuesto de ventas que se calcula con base, como lo vimos, en unidades estratégicas o de producto o de canales de distribución. Pero este estado financiero nos va a permitir comenzar con el monitoreo de si ese presupuesto de ventas se cumplió o no se cumplió, y cómo ese resultado de esas ventas tiene un impacto sobre el resto de líneas del negocio, de líneas financieras del negocio, y que no son más que el reflejo, pues, de las unidades de nuestra empresa. Eh, y aquí hay dos conceptos de ventas. Normalmente hay una venta bruta corresponde a la facturación, pero se recomienda tomar las ventas después, descontándole las devoluciones y los descuentos que tienen los planes de mercadeo. ¿Por qué? Porque normalmente no todas las ventas, digamos que es el famoso concepto de las ventas netas, porque no todas las ventas tienen, digamos, un nivel de satisfacción óptimo o del 100%. Y si nosotros tomáramos esas ventas de facturación al 100%, estaríamos, entre comillas, dejando de lado
los aspectos que pasan durante ese proceso de la venta que termina en la entrega final a un cliente, bien sea de un producto o de un servicio, pero como siempre hay un porcentaje de productos o de servicios que son devueltos y que tienen que ver con la devolución del dinero para satisfacción de nuestros clientes. Luego es importante hacer ese descuento de entrada sobre las ventas de cuánto de ese producto que se vendió o de ese servicio que se prestó corresponde a una devolución, y ahí sí tomar en cuenta las ventas. Y el segundo aspecto es los descuentos que se dieron para concretar esa venta. Muchas veces la dinámica comercial exige que hagamos descuentos, que los precios a los cuales ofrecemos nuestro producto, haya momentos en el tiempo o periodos de tiempo en los cuales le generamos un descuento, una promoción, una reducción de precio, o si es un cliente especial o muy grande, en algún momento nos pide hacer un descuento, una concesión, o nosotros decidimos darle un descuento para que nos haga una compra de un mayor volumen de inventario, o para incentivar la venta de algún servicio, también lo generamos. Luego es importante que estas ventas que se reflejan en el PIG inicialmente vayan descontadas de devoluciones y descuentos. Y los ingresos normalmente tienen que ver con algunos aspectos del plan de mercadeo, que tiene que ver con, por un lado, en qué industria o en qué negocio estamos. Podemos estar, como lo mencionábamos hace unos capítulos, en la industria textil, o en la industria de los alimentos, o en la industria del comercio, o en el negocio de los restaurantes y demás. Entonces hay que pararle bolas a esos supuestos que tienen que ver con cómo va la industria. Otro supuesto es el mercado objetivo. ¿Yo en quién me estoy enfocando? Yo me estoy enfocando en un público joven, en un público adulto, en niños, en el caso de productos infantiles, juguetes y demás, son productos regionalizados, me estoy enfocando en algún grupo en específico, por alguna región particular o algún mercado. Entonces tengo que entender también esas tendencias que está pasando con ese consumidor objetivo, con ese mercado objetivo. Luego pues también determinar mi participación de mercado esperada, que tiene que ver con el presupuesto de ventas que hicimos hace unas horas, y es yo qué participación de mercado tengo. Yo soy el líder del mercado, yo hasta ahora estoy capturando participación de mercado, y en la medida en que se pueda medir o que se debería invertir en comprar esa información si no se tiene a la mano, para poder medir yo en qué punto estoy frente a mis competidores. Los precios de venta también son importantísimos a la hora de determinar el resultado de las ventas, porque en últimas, pues si yo vendo un producto o un servicio, tengo que ponerle un precio, un valor al cual se lo ofrezco al mercado, y eso determina mi nivel de ventas. Y las cantidades también. Las cantidades pueden ser unidades en el caso de productos, o pueden ser volúmenes de producto, compañías que miden las toneladas, por ejemplo, las que venden productos a granel. Puede tener que ver con órdenes de servicios si soy una compañía de servicio, o cualquier otra unidad que yo le ponga a mi producto o a mi servicio. Nuevamente viene la recomendación que hablamos en el presupuesto de las ventas. Es recomendable ordenar estos criterios de ventas por las unidades estratégicas de negocio, que pueden ser geografías, que pueden ser clientes, que pueden ser productos, según el criterio que escojan los gerentes de la compañía, en unión con sus financieros y con sus contadores. Muy bien, y entonces cuando ya hemos definido, cuando ya tenemos este resultado de las ventas que lo componen estos supuestos, viene el segundo bloque del PIG, que son los egresos. Como todo negocio, yo tengo unos ingresos que corresponden a unas ventas, pero también tengo unos egresos o unos costos que están asociados directa o indirectamente con mi producto o con mi servicio. Y son el resultado de producirlo. O sea,
para que yo lo pueda vender, he necesitado previamente que producirlo o que constituirlo. Y típicamente están divididos en tres bloques o en tres criterios. El primero de ellos tiene que ver con materiales o insumos, que normalmente son las materias primas esenciales, y aquí pues es el ejemplo típico es la manufactura. Si yo soy por ejemplo, una fábrica de alimentos, pues tengo que comprar materias primas. Vamos a poner el ejemplo de que yo fabrico cereales para el desayuno, entonces tengo que comprar maíz, tengo que comprar arroz, tengo que comprar avena, que son las materias primas a granel, para luego procesarlas, hacer la fabricación, ¿no? Cocinarlas, tostarlas y demás, y producir mi producto final, pero normalmente parten de una materia prima. Y luego lo típico es pues que llevan una mano de obra. Pues las máquinas hoy en día sí han tenido grandes avances, pero por supuesto hay una mano de obra, unas personas que interactúan en ese proceso de fabricación, o que intervienen en un servicio, por ejemplo en la prestación de un servicio, que son nuestros trabajadores, los trabajadores que hacen parte de nuestra empresa. Y pues obviamente el costo de sus salarios y de sus compensaciones y sus beneficios y sus prestaciones, pues se van asociadas al costo de fabricación o de producción de mi producto final o de mi servicio. Y luego vienen los costos indirectos. Los costos indirectos pues son inversiones que se tienen que hacer, o gastos que se tienen que hacer, que no van involucrados tan directamente con la prestación de mi servicio o con la fabricación de mi producto. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, los materiales involucrados en una cadena de valor. Aquí hay ejemplos como los empaques, como los insumos de mantenimiento para la maquinaria, como el alquiler de equipos o de tecnologías que tengo que poner para que funcione mi proceso productivo, pero que no necesariamente están asociados directamente a la fabricación del producto o a la prestación del servicio. Otro, por ejemplo, hay un tipo de mano de obra que uno diría, bueno, pero toda la mano de obra tiene que ver con la fabricación del producto, con la prestación del servicio, pero no necesariamente. Hay servicios que son complementarios al proceso de producción. Uno de ellos es el servicio de vigilancia, por ejemplo, el servicio de aseo. No es una mano de obra que está directamente relacionada con una fábrica, con un proceso productivo, o con las personas que prestan el servicio directamente a los clientes, sino que son servicios o mano de obra de soporte. Y hay otros costos indirectos, como los fletes, por ejemplo, para transportar mis productos, o como los servicios de internet para la compañía, o como otros, como los seguros que se tienen que pagar para garantizar, por ejemplo, en una fábrica que no se vaya a incendiar, o para tener, digamos, como ese respaldo que se necesita para que funcione el negocio. Y estos costos normalmente se dividen en unos costos fijos, que tiene que ver, los fijos, la mejor descripción de los costos fijos es: si yo produzco mi producto, o si yo así yo no produzca, perdón, mi producto, o así yo no preste mi servicio, ese costo lo tengo que pagar. Entonces, si estamos hablando del caso de una manufactura, un costo fijo, por decir algo, es el arrendamiento de mi lote, o el pago de la nómina de los empleados o de los operarios de la fábrica, porque por más de que no haya que producir, yo tengo que
que compensar que cubrir ese costo. Y hay costos que son variables, que esos sí van asociados a las unidades productivas. Entonces, en el caso de una manufactura, el costo variable, por ejemplo, tiene que ver con la materia prima. Dependiendo de la cantidad de producto que yo vaya a producir, realizo una compra de materia prima más grande o más pequeña. Y eso pues va asociado directamente al presupuesto o al nivel de ventas que yo espero tener, que en últimas pues va a reflejar un nivel de producción que voy a estar eh, eh, produciendo, digámoslo, en mi fábrica. Y ese pues digamos es como la división fundamental de si un costo es fijo o un costo es variable. Muy bien, hay otro tipo de egresos que tiene que ver con los gastos. Los gastos van en un bloque separado en el PIG porque normalmente tienen que ver con una inversión que se hace para realizar las ventas y para sostener la administración de la empresa. Cuando van relacionados con las ventas, normalmente en los gastos se contempla todo el mercadeo y la publicidad que yo le hago a mi producto o a mi servicio para capturar nuevos clientes, es decir, para vender más. Tiene que ver con las fuerzas de ventas. Si yo tengo una fuerza de ventas que ofrece mi producto y que visita clientes, eso es un gasto según nuestro criterio de estado de PIG. Y hay otro tipo de gastos como los gastos generales que van asociados a los salarios, pero aquí ya no directamente asociados con la fabricación del producto, con la prestación del servicio, sino con la planta administrativa, con la parte administrativa. Entonces ahí es donde entra el gerente, donde entra el contador, donde entran los analistas, donde entran todas las personas que están así soportando la parte administrativa de la compañía. Aquí entran los insumos de la oficina, que si los impresoras, que si los papelería, servicios, arriendos de la oficina donde van las personas a trabajar y demás, gastos generales. Y hay un tercero que es la depreciación y la amortización. ¿Qué es la depreciación? La depreciación no es más que el reconocimiento del desgaste de los activos por su uso. Entonces, los activos son las maquinarias, los equipos o los edificios o los bienes y contablemente la depreciación es un concepto que reconoce el desgaste de esos activos a medida que se van utilizando y ese desgaste se convierte en un gasto que los contadores utilizan de acuerdo a diferentes metodologías del cálculo para reconocer una porción de ese desgaste y llevarlo como un gasto. Y la amortización es un gasto o un ingreso que se reparte durante la vigencia que tiene esa inversión. Aquí típicamente pueden existir inversiones de una nueva planta, de una nueva fábrica o incluso de recibir algún tipo de equipo o de tecnología que se necesita reconocer en alguna parte en los estados financieros. Entonces, los gastos finalmente son muy importantes para calibrar el punto de equilibrio, pues sirven de ajuste para crecer o para mantener el negocio, digamos, a flote. Puesto que en la etapa anterior, cuando vimos los costos, son más difíciles, digamos, de controlar, puesto que están directamente asociados con la fabricación o con la prestación de nuestro producto o con la prestación de nuestro servicio. Mientras que los gastos son más fáciles digamos, de manejar. Yo puedo, si estoy en un periodo, digamos, difícil donde las ventas no se me están dando y yo contaba con ese presupuesto de ventas y ya tengo que fabricar parte del inventario que decidí fabricar porque compré las materias primas,
podría tomar una decisión la empresa de hacer un recorte, por ejemplo, en la publicidad. O por lo contrario, si hay un momento difícil de ventas, podría tomar la decisión de poner un mayor incentivo a una fuerza de ventas para que las personas, los clientes se animen a comprar y llegar a la meta que me propuse como presupuesto de ventas. Entonces aquí hay una buena palanca para, para manejar diferentes situaciones financieras con una mayor flexibilidad que en la parte de los costos. Y finalmente, ya terminando nuestro recorrido por el PIG, vienen dos conceptos muy importantes que tienen que ver con los impuestos y con los intereses. Los impuestos pues son bastante relativos porque pues tiene que ver con la naturaleza de cada uno de los negocios y con lo que las empresas han descrito como su razón social. Y aquí enumeramos algunos de los que normalmente la mayoría de las empresas tienen que cumplir ante la administración de impuestos, que es un impuesto de renta, el impuesto sobre las ganancias del negocio, el impuesto sobre las ventas, que tiene que ver con el IVA, dependiendo de los productos que comercialicemos, tienen diferentes tarifas, los impuestos de industria y comercio, que son locales, porque depende de donde funcione la compañía, hay diferentes tarifas, y acá en algunos casos hay algunos incentivos en algunos territorios donde este impuesto puede ser menor. Y hasta la legislación que tenemos vigente, había un impuesto que se llamaba el CRE, que tiene que ver con la riqueza y con las utilidades de la compañía. Hay impuestos que tienen que ver también con temas aduaneros, con temas de importaciones y exportaciones, y hay impuestos financieros como el 4 por mil, que es sobre las transacciones financieras. Entonces hay una lista aquí típica, pero tienen que revisar para la naturaleza de cada uno de sus negocios qué impuestos les corresponde pagar, y fijarse en los calendarios también de la administración de impuestos, porque la periodicidad de pago de muchos de esos es diferente. Hay unos que se tienen que presentar mensualmente, dependiendo del tipo de empresa lo tiene que hacer con mayor frecuencia o con menor frecuencia. Hay otros que son anuales, y es bien importante poner mucha atención aquí para cumplir estos requisitos de ley. Y los intereses, que también van en este bloque del PIG, tienen que ver si la empresa ha adquirido líneas de crédito o tiene financiación para su actividad mercantil, que bien, como ya lo vimos en el capítulo anterior, puede ser con el sistema financiero, o con particulares o con inversionistas, y se deben tener en cuenta porque pues normalmente están asociados con el capital de trabajo, y es un costo de ese capital de trabajo que en este estado financiero se debe llevar en esta etapa. Y finalmente el PIG, ya vimos los bloques que tiene, que son en la parte de los ingresos, es el primer bloque, luego la parte de los egresos, los costos, luego la parte de los egresos, los gastos, y luego la parte de los intereses y los impuestos. Pues bien, para que vayamos haciendo un monitoreo de cuánto dinero nos va quedando, digamos, como margen o como rentabilidad del negocio, el PIG tiene unos capítulos donde se hace un corte para identificar algunos de los conceptos claves que tienen que ver con los ingresos y con la rentabilidad del negocio. El primero de ellos es el margen bruto, y el margen bruto es el porcentaje de rentabilidad de los productos que ofrece la empresa después de descontar de las ventas los costos directos de producción o la prestación de servicios. Entonces, en este primer bloque, después de que tenemos los ingresos y las ventas y le descontamos los costos, nos da un primer margen, y este margen se llama el margen bruto.
cuánto me costó a mí fabricar o producir lo que vendí, y cuánto hasta ahí, cuánto dinero me ha quedado. Luego viene lo que se llama el margen operativo, donde ya le involucramos el tercer bloque de egresos, que son los gastos generales, los que vimos, los gastos de operación, el mercadeo, las ventas, las depreciaciones y otros gastos operacionales. Entonces yo digo, bueno, ya tuve unas ventas X, le desconté los costos de fabricación de esas ventas, me quedó un margen bruto, y a eso le descuento los gastos que necesito para operar el negocio, y me queda un margen operativo. Y finalmente, después de que ya hago los descuentos de los intereses financieros normalmente, y de los impuestos y provisiones que también pongo en el negocio, me queda el margen neto o la utilidad neta, y eso sí es digamos ya la rentabilidad última de mi negocio. Y entonces aquí aparece un concepto que es el punto de equilibrio, que es algo que normalmente le preguntan en los planes de negocio: en qué momento la compañía va a llegar a o esta iniciativa o este plan de negocio va a llegar a su punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es cuando el margen neto, es decir, ya después de haberle descontado todos los costos, todos los gastos, los impuestos y los intereses, llega a cero, determinado por un nivel de ventas, que es el que nos va a permitir cubrir con todos los costos y gastos, pero todavía no genera una utilidad positiva para el negocio. Es decir, en qué momento mi negocio es capaz de cubrir todos los costos y todos los gastos, más los intereses y los impuestos, pero todavía no genera utilidades. Y es muy importante este concepto porque los inversionistas se fijan mucho en el tiempo, en la curva en que un negocio es capaz de cubrir todas sus obligaciones y de producir y de ser, digamos, autosuficiente sin necesidad de una inyección de capital o de dinero extra. Y a partir de ahí la expectativa es que el negocio empiece a generar utilidades positivas para los inversionistas. Muy bien, finalmente vamos a ver un ejemplito gráfico donde vamos viendo cómo se van viendo cada uno de los bloques. Entonces, en este ejemplo que tenemos de una compañía tipo, vemos que hay unas ventas de 300 millones, hay unas devoluciones en ventas de 150.000, unos descuentos en ventas de 50.000, perdón, y tenemos nuestro primer gran línea, que son las ventas netas, que nos arrojan un resultado de 299.800.000 pesos. Dice que para esta compañía, para esta empresa, hay un costo de los productos vendidos, que quiere decir un costo de fabricación, un costo de producción de los productos que se vendieron, equivalente a 90 millones de pesos. Luego nos queda una utilidad, ya descontando estos costos, de 209.800.000 pesos. Vienen entonces ya el bloque de los gastos, como ustedes pueden ver ahí. Entonces está el sueldo de los vendedores por 10 millones de pesos, las comisiones de los vendedores por 1 millón de pesos, que nos da un subtotal de gasto de ventas de 11 millones de pesos. Luego vienen los sueldos de la oficina de 1 millón de pesos, unos arriendos de 300.000, unos servicios de 150.000, lo cual nos arroja un subtotal de 1.450.000 en gastos de administración. Y aquí ya vamos llegando a nuestro segundo concepto de margen neto, utilidad neta operacional, de 197.350.000. Luego tenemos unos ingresos por comisiones y unos ingresos varios que tienen que ver normalmente con rentabilidad con ingresos que no tienen que ver con las ventas. Normalmente son aportes de los proveedores o cosas de ese estilo por 1.800.000 pesos. Y luego vienen los financieros, que en este caso son ingresos. Esta no es una compañía que tomó deuda, sino una compañía que tiene exceso de capital
y lo ha colocado en el sistema financiero, con lo cual le genera unos rendimientos, y otros diversos donde se agrupan otro tipo de ingresos que pueden ser por arrendamientos y por digamos, activos que tenga la compañía, lo cual le genera unos ingresos no operacionales de 1.000.000 de pesos. Y aquí la utilidad antes de impuestos le arroja un resultado de 198.150.000 pesos. Tiene que pagar un impuesto sobre la renta de 28%, que equivale a 55.482.000, para llegar a una utilidad neta de 142.668.000. Si se fijan, aquí uno va recorriendo desde las ventas hasta todos los impuestos, cómo viene impactando cada uno de los costos y de los gastos, y de los ingresos o egresos no operacionales, el resultado de la compañía. Y esto normalmente es tomado en un periodo de tiempo que típicamente es de un año, pero que la recomendación es que ustedes lo hagan con mayor frecuencia, para poder hacerle un seguimiento más frecuente a su negocio. Muy bien, de esa manera hemos recorrido en grandes rasgos lo que corresponde al estado de pérdidas y ganancias. Les recomiendo en sus lecturas complementarias, hay ejemplos de diferentes tipos de negocio, bien sea manufacturero, bien sea comercial o de compañía pública, y cuentan ustedes con unos anexos que están diseñados sobre una plantilla para que puedan practicar, comenzar a ingresar conceptos de sus propios negocios, y para que vean un poquito cómo se ve el PIG de su propio negocio.